4, verso 3, dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Es una parábola esto. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, verso 6, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Dice el verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos quieren ser esta tierra? La última tierra, los que producen fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, pero ahí vemos que hay algunos tipos de terreno. Pero antes de hablar de los terrenos, déjame hablarte un poquito. En Marcos capítulo 4, verso 14, vemos que Jesús empieza a explicar la parábola. Y cuando la explica la parábola en el verso 14, Él dice: el sembrador es el que siembra ¿el qué? La palabra. Entonces, ¿la semilla qué es entonces? Es la palabra de Dios. Esa es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos en nuestros labios el poder de sembrar una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios, que se siembra sobre tipos de terrenos diferentes. No todos los terrenos son iguales. La semilla es buena, como diría el apóstol Pablo, es santa, es justa. La semilla es el Evangelio, es la palabra de Dios. Esa semilla, el Señor nos dio la responsabilidad de compartir esa semilla con los demás. A ver, ¿cuántos saben que esa semilla no era para comernos nosotros solo esa semilla? Sino que esa semilla era para sembrarla en otro terreno. O sea que la semilla es la palabra de Dios. Entonces nosotros somos sembradores de semillas. Tenemos que sembrar la semilla del Evangelio. Ahora, ¿por qué a veces no hay fruto en la gente? ¿Por qué a veces no hay fruto en los hombres y en las mujeres? ¿Es por culpa de la semilla o por el terreno? ¿Por qué es? Por el terreno, porque la semilla es extraordinaria. La semilla es la palabra de Dios. No podemos echarle la culpa a la palabra de Dios, porque es una semilla buena. Entonces, si no se produce fruto, no hay que examinar la palabra de Dios, hay que examinarse ¿quién? Uno mismo se tiene que examinar. Si soy la tierra que Dios quiere que sea para que esa semilla pueda producir frutos. Porque hay gente por ahí que le puede echar la culpa a Dios. No, es culpa de Dios, es culpa de la palabra, es culpa del hermano, es culpa de este, es culpa del otro, es el vecino. No, tenemos que examinarnos hacia adentro, a ver cómo está mi campo, cómo está mi tierra, porque la semilla es extraordinaria, es la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a examinarnos hacia adentro, nosotros mismos, a ver qué tipo de terreno somos. Ahí a medida que se va a ir predicando y enseñando los terrenos, pues ahí no hace falta que levantemos la mano, pero uno por dentro se va a dar cuenta qué clase de terreno es. Entonces, al darse cuenta qué clase de terreno es, bueno, pues los terrenos se pueden rectificar, se pueden otra vez preparar, se pueden otra vez ordenar. Así que si no eres el terreno que Dios quiere que seas, estás a tiempo, es una buena noticia. Hay restitución en el Señor, hay restauración. Tenemos un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que ordena. Por eso, si nuestro terreno, hoy en esta noche quizá hemos venido aquí siendo un terreno que a lo mejor no hemos dado los frutos que teníamos que dar, hoy es una buena noche para ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, tu semilla es buena, tu semilla es santa, tu palabra, Señor, es preciosa, tu palabra es mejor que el oro, tu palabra, Dios mío, va a pasar todo, pero tu palabra va a permanecer para siempre, así que desde hoy no voy a examinar la semilla, me voy a examinar yo porque quiero dar fruto para ti. A ver, ¿cuántos quieren dar frutos, por favor, para el Señor? Yo quiero dar frutos para el Señor. Cuando uno da frutos en el Señor, ya no se tiene que defender tanto con palabras, sino que los frutos van a hablar de nosotros, quiénes somos. Cuando una persona tiene frutos es el DNI espiritual, en el mundo espiritual. Dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. El fruto identifica al árbol. Por eso el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y el buen árbol no puede dar malos frutos, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, el cristiano estamos llamados a dar frutos en el Señor. Hay gente que se preocupa por
anhelar y tener los mejores dones. Y está bien, el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo dijo anhelar los mejores dones. Pero hay una cosa que está por encima de eso, el apóstol Pablo lo revela. Y está en Corintios, él dice, os voy a mostrar un camino más excelente. Y comienza a hablar del amor. Si yo tuviese una fe que pudiera trasladar los montes y no tengo amor, no me sirve de nada. Si yo hablara lenguas angélicas y humanas y si hablara todo tipo de lenguas pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor no se envanece, no es jactancioso, el amor todo lo soporta. Estaba hablando del fruto. El apóstol Pablo no estaba poniendo los dones en contra de los frutos, no, porque nosotros no tenemos que elegir entre dones y frutos. Nosotros podemos tener los dones del Espíritu, pero debemos también dar frutos. Porque hay gente que Dios la utiliza porque tiene dones espirituales, pero no tiene frutos en Dios, no tiene carácter. O sea que los dones del Espíritu pueden operar en alguien que a lo mejor no es muy maduro en su fe. Sin embargo, el que tiene frutos está hablando de su carácter en Dios. Yo he encontrado gente por ahí que canta precioso para el Señor. Unas alabanzas, hermano, que parece que está en Operación Triunfo. Pero luego llegan los momentos difíciles, ya no canta nada, ya se queda en su casa hecho un trapo en el suelo. Y dice, pero si tiene un don precioso. O el hermano con lo bien que predicaba, era un piquito de oro con lo bien que hablaba, sabía toda la Biblia, sabía de teología, pero hubo un problema, hubo algo en su vida, hubo un conflicto y se apartó. ¿Cómo puede ser con lo bien que predicaba? Porque no se trata tanto del don, sino del carácter que tenemos que desarrollar en Dios. Así que yo creo que lo mejor para la Iglesia es que tengamos los dones operativos del Espíritu, pero que también cada uno de nosotros en nuestro terreno, que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, también podamos dar frutos. Debemos de dar frutos. Entonces él dijo, la semilla es la palabra de Dios. Nosotros fuimos llamados a sembrar la palabra. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados a sembrar la palabra? Ahora eso sí, no nos confundamos. Nosotros sembramos la palabra, pero ¿tú y yo transformamos a alguien? No, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué te digo esto? No te frustres, porque hay gente que dice, llevo tantos años hablándole a mi familiar, tantos años hablándole a mi esposo, a mi esposa, tantos años hablándole a mi amigo, a mi amiga, y no se convierte al Señor. ¿Qué pasa? Y hay gente que se carga demasiado. No te cargues, tú solo siémbrale la semilla de la palabra. El que transforma los corazones no somos los hombres, el que transforma los corazones es el Espíritu de Dios. Él es el que regenera los corazones. Tú y yo somos los encargados de sembrar la semilla. Ahora, ¿es un trabajo importante sembrar la semilla? Claro. Dijo el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea que si tú y yo no les predicamos y sembramos la semilla, ¿cómo van a creer? Porque aunque la salvación es por gracia mediante la fe, la predicación es una herramienta de salvación y eso Dios nos lo ha otorgado a la Iglesia. Por eso tenemos el ministerio de la reconciliación. Y es que en cada uno de nosotros hay un semillero lleno de semillas que son semillas de bendición que proclaman el Evangelio de Jesús para que otros puedan ser transformados por el Espíritu de Dios. Entonces fíjate que es importante tener semillas tener semillas de bendición. Y tener semillas de bendición para predicar el Evangelio, hermano, no es solo desde este púlpito, no es solo los martes y los domingos. Tener semillas de la palabra de Dios es para cualquier momento, en los momentos más difíciles. Las circunstancias cuando más están apretando es ahí cuando uno tiene que tener las semillas de Dios disponibles para los demás. ¿Tú te acuerdas cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro? Dice que les dieron latigazos y ahí estaban presos y atados de manos y de pies. Y cuando el carcelero se iba a quitar la vida, porque se habían abierto todas las puertas, Pablo le dio una voz y le dijo, oye, no te mates, que estamos aquí, no nos hemos ido ninguno, no te mates. Y él le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo, aunque tenía latigazos en sus espaldas,
Aunque le habían maltratado a Pablo, aunque estaba preso en la cárcel de más adentro, él todavía tenía semilla de palabra de Dios y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Te das cuenta? En la cárcel de más adentro, pero Pablo todavía tenía una semilla del Evangelio para plantarla en otro, porque la semilla del Evangelio no es solo para plantarla desde aquí. Hay un púlpito que recorre toda la tierra y Dios te está esperando también a ti para que siembres esa palabra en aquellos terrenos que están perdidos. ¿Para qué, pastor? Para que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento, para que puedan venir al Evangelio, para que puedan conocer a Jesús. Por eso es importantísimo saber que tú en tu granero tienes trigo, tienes grano, tú tienes semilla para plantar en otro. No, pastor, pero yo es que no creo que yo sea un gran predicador o un gran teólogo, no tengo yo un vocabulario muy fluido. Bueno, como siempre digo, para decirle a alguien: Dios te ama, Jesús ha muerto por tus pecados, si lo has probado todo y nada te ha funcionado, ven a Cristo, vas a ver cómo se van a llenar esos vacíos. Yo creo que para eso, hermano, no tienes que ser un experto. Yo creo que eso está a la altura de todo el mundo. Por eso hay una unción sobre el cuerpo de Cristo, que es el Evangelio, en el Evangelio, que es ese ministerio de la reconciliación, que es el que el Señor dejó a la Iglesia. Por eso nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu. Nosotros sembramos la semilla y el Espíritu Santo es el que transforma los corazones. Por lo tanto, tú encárgate de sembrar. No te preocupes por cambiar el corazón de la gente, que eso lo hace el Espíritu de Dios. Hemos vivido un evangelio tradicional donde a la gente en la puerta se le decía cómo tenía que venir vestido, qué tipo de vocabulario tenía que tener, qué amistades tenía que tener, qué lugares tenía que frecuentar. Y quizá en un evangelio de hace algunos años atrás, más ortodoxo, se le pedía a la gente unos requisitos para entrar ya en la iglesia. No, hermano, te tienes que peinar así. No, hermano, tienes que usar este tipo de corbata, tienes que usar este tipo de camisa, tienes que usar este lenguaje. Hermano, así no puedes venir de esa manera. Y se quería hacer la obra del Espíritu Santo. Y es que esa obra es la que hace el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que dejar las puertas abiertas para todos, que vengan como quieran, arrastrando las cadenas que tengan que arrastrar, que vengan peinados como quieran, vestidos como quieran, con el vocabulario que ellos quieran, que se sienten y que escuchen la palabra de Dios, porque al final el que transforma los corazones ni soy yo ni eres tú, el que transforma los corazones es el Espíritu de Dios. Por eso la puerta está abierta para todos, la puerta está abierta para todos. Tú y yo solo sembramos la semilla, ¿sí o no? Gloria a Dios. Ahora, hablando sobre acerca de la semilla, vamos a ir a Deuteronomio 22:9. Deuteronomio 22:9 dice: no sembrarás tu viña con dos clases ¿de qué? De semilla. Pon atención que esto es importante. Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. O sea que es importante que nosotros sembremos la semilla del Evangelio, que no sembremos otra semilla. Cuidado no sembrar en la misma viña dos tipos de semilla. ¿Sabes que he visto a gente que se ha llegado a perder en el Evangelio? Gente que no quiso saber más nada ya de la iglesia porque alguien le sembró dos tipos de semilla. ¿Y cómo es eso, pastor? Que no te entiendo. Bueno, que si hoy a alguien le hablamos de Dios, le decimos que Dios es maravilloso, le decimos que el Señor le puede restaurar, que el Señor puede salvar a su casa, a su familia, no vayamos otro día a la misma persona, al mismo terreno y le sembremos otra semilla, porque va a quedar inservible. Porque al final, ¿sabes qué dice esa gente, esos tipos de terreno? Dice: pero si es que me planta una semilla de bendición, pero luego le he visto yo que también planta semillas de maldición, y se echan a perder la gente por eso. O sea, un día me dice que Dios me ama, que Dios es poderoso, pero luego me viene y me habla y me critica de uno, me habla mal del otro, me habla mal hasta de su gato, me habla mal. Gente que me está predicando un evangelio glorioso, me está sembrando una semilla impresionante, pero luego viene ese tipo de gente y me siembra otra semilla. ¿Te has encontrado con gente así?
que te habla de Dios cosas súper dulces, pero no le pilles luego otro día con el pie izquierdo que ya no hay una semilla dulce. Claro, y hay gente que se echa a perder porque se le siembran dos clases de semilla. Por eso, a la hora de sembrar la semilla, vamos a cuidarnos sobre todo con la gente nueva. Y esto va para los que ya llevan algún tiempo ya más con nosotros aquí en la iglesia y ya tienen más experiencia en el Señor, tienen más fe. Hay que cuidar a los terrenos nuevos en el Señor. ¿Quiénes son los terrenos nuevos? La gente nueva. Hay que sembrarle semilla, claro, siémbrale semilla de bendición, pero no uses luego otra semilla, porque al final, ¿sabes qué dice la gente? No, yo para ser como fulano que va a la iglesia, es la mentalidad de la gente nuevita, por desgracia. No, si yo para ser como fulano que un día me bendice pero al otro día maldice. Para ser como fulano que le veo en la iglesia levantar las manos, que pone los ojos medios en blanco y que habla lenguas, pero que luego cuando sale a la calle con las mismas lenguas que aquí habla lenguas, luego en la calle maldice, echa mentiras, habla mal de uno, de otro. Entonces ese terreno, esa gente nueva se echa a perder. ¿Por qué? Porque se le siembran dos clases de semilla. Entonces tenemos que cuidar a estos terrenos nuevos que vienen a la iglesia, esos terrenos nuevos que nos encontramos, que son nuevos en el Señor, no sembrarle una semilla diferente a la semilla del Evangelio. Por eso dijo el apóstol Pablo, si yo mismo, un ángel del cielo, viene enseñando otro evangelio diferente a este, dice que sea anatema. Por eso que en tus labios haya solo bendición, haya solo palabras de edificación, que tu predicación no solo sea con palabras, sino también con hechos. ¿Sabes por qué? Porque si no, luego esta gente nueva se tuerce y ya no quiere saber nada de Dios, y por culpa nuestra, por ser malos representantes, al final paga Dios. Por eso tenemos que cuidarnos de no sembrar ¿el qué? Dos semillas en el mismo terreno, si no el terreno se echa a perder. No le puedo hablar a alguien cosas espirituales, pero al otro día juntarme con él y hablarle de cosas carnales. No puedo quedar un día con una persona y hacer oración y estar orando y estar en comunión y al otro día le empiezo a sembrar semillas hablando mal de uno y de otro. No puedo hacer eso con la gente porque la echamos a perder. Por eso vamos a cuidarnos de solo sembrar palabra de bendición, la semilla del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que esos terrenos puedan avanzar. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Así que cuídate de otras semillas. A la hora de tú sembrar, cuídate de solo sembrar una semilla. Y a la hora de recibir, cuídate también de solo recibir una semilla. Cuidado con la persona que un día te dice qué bendición y qué bien y el Señor es lo mejor y hermano tenemos que seguir adelante, pero que luego al otro día te viene a hablar mal de uno, que luego al otro día viene maldiciendo, que luego al otro... Cuídate de eso, porque esos tienen dos semillas. Los que tienen dos semillas son los que tienen la lengua partida. ¿Quién tiene la lengua partida? La serpiente, que viene con un doble mensaje. Viene con un mensaje que a veces no nos enteramos, subliminal. Por eso, como terreno que somos en el Señor, vamos a cuidar nuestro oído. Cuidar nuestro oído de solo escuchar la semilla que viene de parte del cielo. Porque contamina, por el oído somos contaminados y por el oído también podemos contaminar a otros. Por eso vamos a preocuparnos de plantar la semilla de Dios. Mira, Mateo 13:24, Jesús les refirió otra parábola, seguimos hablando de la semilla, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró ¿el qué? Buena semilla, Mateo 13:24. Sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, ¿te das cuenta? Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea que hay otro peligro cuando estamos siendo sembrados por la palabra de Dios, cuando hay una semilla en nosotros que es la palabra de Dios, tenemos que cuidarnos de no quedarnos como dormidos, porque mientras dormía vino el enemigo y ¿qué hizo? Sembró cizaña. Dice el verso 26, y cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces también apareció ¿el qué? La cizaña. O sea que tenemos que estar despiertos en el espíritu. Como dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo.
Hay gente que recibe la buena semilla de la palabra, pero por causa de quedarse dormido espiritualmente, viene alguien, le siembra cizaña y no se da cuenta porque está dormido. Y es que cuando estamos dormidos, ¿tú te das cuenta cuando estás dormido lo que pasa a tu alrededor? No te das cuenta. Y cuando estamos dormidos espiritualmente, ¿nos damos cuenta? No nos damos cuenta. Y sin darnos cuenta, cuando estamos durmiendo espiritualmente, viene el enemigo y siembra cizaña. Claro, pero como estamos durmiendo, pues ni sentimos ni padecemos nada, no nos damos cuenta. Y es que el trabajo del enemigo en muchos de nosotros, lo que él quiere hacer es que nos quedemos dormidos. Porque cuando uno está dormido, él acampa a sus anchas y puede venir sembrando la cizaña tranquilamente. Y claro, cuando uno se despierta y vuelve en sí, dice: ¡ay, cómo ha podido pasar esto con mi casa! ¿Y qué estaba haciendo yo mientras mis hijos estaban en la calle haciendo barbaridades? ¿Y qué estaba haciendo yo mientras mi matrimonio se estaba arruinando? ¿Y qué estaba haciendo yo mientras mi casa se iba a la deriva? Estábamos dormidos. Y como cuando estamos durmiendo no nos damos cuenta, pues vienen y siembran lo que no tienen que sembrar en nuestro terreno. Y ahí al tiempo aparece la cosecha y aparece también cizaña. Por eso acuérdate que Sansón en la Biblia, que era el de los músculos, Sansón era el hombre elegido por Dios, nazareo desde su nacimiento. Sansón era aquel que podía matar a un león, era aquel que podía matar 1000 hombres con la quijada de un asno, pero dice la Biblia que un día se quedó dormido en las rodillas de una que se llamaba Dalila. No sé si te acuerdas. Dalila lo dejó durmiendo en las rodillas. Cuando Sansón se quedó durmiendo, dice que llamó a los hombres, le cortaron el pelo, que el pelo en la Biblia es señal de cobertura, y cuando le cortaron el pelo, dice la Biblia que Dios se fue de él, dice, y Sansón no se dio cuenta. Así está escrito en Jueces. Dijo Sansón: saldré como las otras veces contra mis enemigos. Pero dice la Biblia, Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Y es que se había quedado durmiendo en las rodillas de Dalila, no se había dado cuenta y el respaldo de Dios se había ido de él. ¿Y cómo puede ser esto, pastor? Porque se había quedado durmiendo. Por eso el trabajo del enemigo es muy sutil. Mira, con Sansón dice la Biblia que apareció un león rugiendo y dice, y lo despedazó con sus propias manos. Vinieron 1000 enemigos contra él, él tomó la quijada de un asno y mató a los 1000 hombres. Vaya un Sansón más fuerte, ¿no? Mata a 1000 hombres con la quijada de un asno, mata a un león con sus propias manos. Otro día dice que lo ataron con cuerdas nuevas los de Judá. Dice, pero él rompió las cuerdas como cuando el lino es quemado con fuego. ¿Era fuerte Sansón? Claro. Y Satanás no podía, el enemigo no podía con Sansón, ni con 1000 hombres, no podía usando a un león, ni podía usando cuerdas nuevas, pero dijo Satanás, ahora verás tú, voy a hacer aparecer a Dalila. Y es que Sansón puede con leones, pero no puede con Dalila. Sansón puede con 1000 hombres, pero no puede con Dalila. Y es que hay algunas Dalilas que ni un león rugiendo, hermano. Hay algunas Dalilas, ni 1000 hombres tienen tanta fuerza como esas Dalilas. ¿Y qué es esa Dalila, pastor? Bueno, en el mundo espiritual, esa Dalila es la que te quiere hacer dormir en el espíritu. Y cuando uno se queda durmiendo, ahí viene el enemigo, le corta el pelo a Sansón, se queda sin fuerza y ya Sansón no se da cuenta lo que ha pasado. Por eso es sumamente importante estar despiertos en el espíritu. Dice la Biblia que en el monte de la transfiguración, dice que ellos permanecieron despiertos y por permanecer despiertos vieron la gloria de Dios. Y es que hay gente que aunque asista a los cultos, aunque no se pierda una oración, aunque no se pierda un discipulado, aunque esté que parece que lleva 20 años en el Evangelio, pero quizás son 20 años durmiendo en el espíritu. Y Satanás no teme una iglesia llena de gente durmiendo espiritualmente. Satanás teme un grupo de personas que están despiertas en el espíritu, que ven cuando viene el enemigo para dejarlos dormidos, que se da cuenta que las Dalilas son muy peligrosas, que se da cuenta que su campo tiene que permanecer despierto, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que mientras dormimos siembran cosas que no tenemos que sembrar. Hay veces que yo me entero por las noticias, un adolescente de 14 años que ha hecho una locura, ha tomado el coche de su padre y se ha ido con su coche a dar una vuelta por ahí, un niño de 14 años, o alguien que se ha ido
por la noche un adolescente sin que lo sepan los padres y ha pasado 2 días durmiendo por ahí, los padres no se dieron cuenta cómo se fue de la casa. ¿Y cómo puede ser? Porque lo hicieron mientras los padres dormían. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Cuando estamos durmiendo alrededor nuestra pasan desastres y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que cuidarnos de no dormirnos. A ver, ¿cuántos están despiertos aquí entonces en la fe, en el Señor? Gloria a Dios. Estar despiertos en el mundo espiritual para poder ver a la hora de que alguien venga a sembrar cizaña. No, yo estoy despierto. Oye, ¿te has dado cuenta, el pastor, cuando te venga a hablar alguien mal de tu pastor? O te vienen a hablar alguien mal de un hermano tuyo de aquí de la iglesia, o te viene a hablar mal a sembrar cizaña de algo, o alguien en el trabajo que viene a sembrar cizaña, o un amigo que no es amigo, pero viene a sembrar cizaña, o una persona que te llama solo para sembrar cizaña, o una persona que quiere tomar un café contigo solo con la intención de sembrar cizaña. Es mejor estar despierto en el espíritu y decir, no, yo no tengo tiempo, hermano, para que me siembren cizaña. Yo para estas conversaciones no tengo tiempo. No, yo estoy haciendo una gran obra en el Señor, no tengo tiempo. ¿Sabes que hay gente que va a querer quedar contigo? ¡Oh, cuánto tiempo, amiguito, amiguita! Que me quiero tomar un café contigo, quiero merendar contigo, me apetece. Y lo que quiere es venirte para hablarte mal de alguien, para sembrar cizaña. Quiere quedar contigo para nublarte. Es como Dalila, quiere que te quedes durmiendo en sus rodillas para que mientras estés dormido, ahí puedes sembrar todo lo que le dé la gana. Por eso, cuídate mucho de que en tu campo no vengan a sembrar cizaña, sino que se siembre la palabra del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Gloria a Dios. 1 Corintios 3:6. Dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, dice el apóstol. Apolos, ¿qué dice? Regó. O sea que cuando la semilla es plantada en nuestro terreno, el terreno somos nosotros, y tenemos la semilla de la palabra de Dios. Ahora hay un trabajo. Yo planté y Apolos, ¿qué hace? Tiene que regar la semilla. Por eso te vas a encontrar con gente que acepta al Señor, gente que recibe a Cristo, pero se le pierde la pista y ya no se le ve jamás. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que acepte a Cristo, que venga el Señor, pero que luego tenga, hermano, constantemente que tenga que estar expuesto a la enseñanza. Otra de las cosas que necesitamos para este campo, para este terreno, es estar expuesto nuestro oído a la enseñanza. La iglesia tradicional ha vivido de predicaciones, pero de muy pocas enseñanzas. Hace años la predicación era Cristo viene, y esa era la predicación. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y de ahí ya no se salía, solo eran 3, 4 textos, y fueron poderosos en los 80, en los 90, la gente venía a Cristo, se hacían campañas en el Evangelio tremenda, la gente aceptaba al Señor, confesaba sus pecados, pero luego se vivió solo de evangelismo, y se vivió solo de predicaciones, pero no de enseñanza. ¿Y cuántos saben que tenemos que estar expuestos a la enseñanza? Para regar la semilla, para que el terreno no se pierda, sino que se plante la semilla, pero luego hay que estar regándola constantemente con la enseñanza de la palabra de Dios. Todo lo que no se riega con la enseñanza de la palabra de Dios se acaba secando. ¿Sabes por qué a veces hay terrenos secos? Porque no están expuestos a la enseñanza de la palabra. Como dice la Biblia, que destile tu enseñanza como el rocío, ¿te das cuenta? La enseñanza es lo que empapa, es lo que hace que pueda salir el fruto en el terreno. Por eso es importante abrir el oído a la enseñanza. La enseñanza, por eso dice que Pablo plantó y Apolos regó. Apolos era un maestro de la palabra. Dice la Biblia que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y es que se necesita, hermano, hay una falta tan grande de maestros en la Iglesia Universal. Hace muchísima falta que se levanten hombres y mujeres con pasión por las Escrituras, que enseñen la palabra de Dios, que no solo enseñen rudimentos, sino también misterios y secretos. Necesitamos gente preparada en doctrina, que tenga fundamentos en la palabra de Dios, gente que lea también teología, gente que se empape de la Biblia. ¿Para qué? Para que tenga enseñanza para el pueblo. Porque cuando uno luego, hermano, va a predicar la palabra, uno no puede predicar de la novela.
o de la Fórmula 1. Yo me he encontrado a veces por ahí gente que va a predicar y ni abre la Biblia, con la Biblia cerrada. Os voy a contar un sueño, hermano, que tuve. Hermano, deja esos sueños para la cafetería, por favor. Os voy a contar una experiencia que tuve. Hermano, deja esa experiencia para la cafetería mejor. Cuando uno predica la palabra de Dios, la base no es otra, es la palabra de Dios. Por eso necesitamos gente que se pueda de alguna manera forjar en la enseñanza, porque es primordial que a través de la enseñanza la gente pueda crecer. Porque hay gente que estuvo expuesta solo eso, a la predicación. Cristo nos ama, murió por nosotros en la cruz y ya está. Pero hay más aparte de eso. Hay más de 30.000 versículos y más de 1.000 capítulos en la Biblia. Todos ellos inspirados por el Espíritu Santo, que el Señor los reveló y lo dejó escrito para nosotros. Por eso es bueno sacarle todo el provecho que hay escrito aquí en este libro. Por eso es bueno que nos podamos de alguna manera forjar en la enseñanza. La semilla hay que regarla con la enseñanza. Ahora vamos a Marcos 4:15. Vamos a Marcos 4:15. Dice, y estos son los de junto al camino. Acuérdate que había unos que estaban junto al camino. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Y luego había un terreno que está junto al camino. Dice, y estos que son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿qué pasa? Enseguida viene ¿quién? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea que los que están junto al camino, se les siembra la palabra, pero luego viene Satanás y le roba la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Marcos 4:15. Se siembra la palabra, la oyen, pero viene Satanás y les roba la palabra del corazón. Ahora, pero estos terrenos dice la Biblia que son los que están junto al camino. Y es que es un problema estar junto al camino, hermano. Dios no te ha llamado a estar junto al camino. Dios te ha llamado a que estés en el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El plan de Dios no es que estemos junto a Cristo, sino que estemos en Cristo. No que estemos junto al camino, sino que estemos en el camino. Porque si no, luego, ¿sabes qué pasa? Que escuchamos la palabra, pero viene Satanás y roba la palabra. Tan rápido como salimos de este lugar, ya andando por ahí por la acera, viene Satanás y roba la semilla de la palabra en el corazón. ¿Cómo puede ser? Porque estamos junto al camino. Y es que junto al camino hay algunas dificultades. Junto al camino aparecen algunos enemigos en la vida del cristiano. Por ejemplo, Génesis 49:17. Mira lo que hay aquí en Génesis 49:17. Dice, será Dan serpiente, ¿y cómo dice? ¿Lo estáis leyendo ahí? Génesis 49:17. ¿Será Dan? ¿Qué dice? ¿Serpiente? ¿Cómo dice? Serpiente junto al camino. O sea que Dan es serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea que hay un peligro de los que están junto al camino. ¿Cuál es el peligro de estar junto al camino? Que junto al camino está Dan, y Dan es una serpiente junto al camino. ¿Sabes qué significa Dan? Dan significa juzgar. Y es que los que están junto al camino, Satanás viene y les roba la palabra del corazón porque están constantemente ¿el qué? Juzgando. Y es que juzgar, hacer juicios rápidamente, sin justicia ninguna, criticar, murmurar, hablar mal, es una de las cosas por las que Satanás tiene legalidad para venir y robar la palabra sembrada en el corazón. Fíjate tú. Por eso dice que Dan es serpiente junto al camino. Y Jesús en la parábola dijo que los que están junto al camino son los que oyen la palabra, pero Satanás viene y les roba la palabra. O sea que hay un peligro de estar junto al camino. Y es que junto al camino son los que critican, los que murmuran, los que hablan mal, los que señalan, los que hacen juicios a la ligera. Por eso Dan es una serpiente junto al camino. Por eso cuídate de no estar junto al camino, sino que estés en el camino de Jesús, en el camino del Evangelio. Junto al camino no va a funcionar el Evangelio.
He visto gente que ha estado 30, 40 años, pero junto al camino, nunca en el camino. Por eso nunca le funcionó el Evangelio. Porque quiere todos los beneficios de estar en el camino, pero estando junto al camino. Y junto al camino no es. Tiene que ser en el camino donde Cristo señaló que teníamos que estar. Por eso, cuídate de murmurar, cuídate de hablar mal. Las palabras tienen el poder de edificar y de destruir, de bendecir y de maldecir. Y acuérdate que Dan es serpiente junto al camino. Y Dan significa el que juzga. Y es que cuando una persona, su tema de conversación todo el día es juzgar, es criticar, es señalar y es sacar fallos de los demás, esa persona, ¿sabes qué pasa? Que deja su corazón abierto para que Satanás venga y ¿qué haga? Y robe la palabra, la semilla que se ha plantado del Evangelio. Es una legalidad que Satanás tiene para venir y robar la palabra en la vida del creyente. Por eso tenemos que cuidar mucho las palabras, lo que hablamos, lo que decimos. En las palabras está el poder para cambiar un ambiente, para bien o para mal. En la palabra está el poder para generar un ambiente de paz o un ambiente de discordia. Esos son los que están junto al camino. Pero los que están en el camino tienen palabra de bendición, tienen palabra de restauración, tienen palabra de edificación. Los que están en el camino no se cruzan con Dan ni con la serpiente que está junto al camino. Los que están en el camino verdadero no tienen tiempo para chismes, no tienen tiempo para murmurar, no tiene tiempo para gente que viene a sembrar cizaña, sino que hace como Nehemías. Dice la Biblia que mientras Nehemías estaba edificando el muro de Jerusalén, aparecieron algunos enemigos que eran Tobías y eran Gesén y les dijo: oye, queremos quedar contigo, ¿por qué no paras la obra y te juntas con nosotros, que tenemos ganas de verte? ¿Y sabes qué dijo Nehemías? Yo no tengo tiempo para vosotros porque yo hago una gran obra. Y es que hay gente que quiere parar la obra. ¿Y sabes cómo quiere parar la obra? A base de hablar mal, a base de la lengua, a base de murmurar, de criticar, de señalar, de coger el teléfono, llamar a alguien, sembrarle una mala palabra. Por eso cuídate mucho, porque junto al camino te vas a encontrar con este espíritu. Es el espíritu de Dan, que juzga todo, critica todo, que a todo le saca punta. Hay gente, hermano, que está tan preocupada en el campo de los demás que su campo se está pudriendo. Hay gente que está tan preocupada en el fruto de los demás que su fruto se está pudriendo. Así que ni mires a izquierda ni a derecha, y si está junto al camino, mejor ponte en el camino del Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y no te preocupes por lo que hace el de la izquierda ni el de la derecha. Preocúpate por seguir tú hacia adelante, sin mirar atrás, sin mirar a izquierda ni a derecha, sino siendo un terreno en Dios que produce fruto. Hay que producir fruto en Dios. ¿Cuántos dicen amén, por favor, por eso? Otra de las cosas que significa Dan significa idolatría. Una persona que está junto al camino es una persona idólatra también. Y que no nos engañen, ¿eh? La idolatría no es solo ir a la iglesia católica a adorar santos. Los católicos tienen ídolos de madera, pero a veces nosotros tenemos ídolos de carne y hueso que también son peligrosos. Por eso hay que cuidarse de la idolatría. ¿Sabes qué es idolatría? Todo lo que se lleva tu tiempo, todo lo que se lleva tu esfuerzo, todo lo que se lleva tu sacrificio, todo donde pones todo tu empeño, eso es a lo que tú adoras. Por eso hay que cuidarse de la idolatría, que idolatría no solo es ir a la iglesia católica y adorar a la Virgen y a los santos. Eso no es solo idolatría, ¿eh? Idolatría, hay gente que idolatra el teléfono móvil, hay gente que idolatra hasta los hijos, hay gente que idolatra, no sé, hasta su coche, gente que idolatra un deporte, hay gente que se levanta ídolos que no tienen nada que ver con los santos del catolicismo. Y es que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Eso es un ídolo. Todo lo que se lleva tu tiempo, tu esfuerzo, tu sacrificio, ese es el ídolo al que nosotros adoramos. Por eso, dime dónde están todos tus sentidos puestos, todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, y te diré el Dios que tienes. Si pasamos 24/7 con el teléfono móvil, adoramos el teléfono móvil. Si pasamos 24/7 criticando, hablando mal de la gente, hermano, adoramos al enemigo, perdóname, es así. Si pasamos 24/7, no sé, mirando a ver para comprar cosas, para gastar dinero, ya está, es fácil. Estamos idolatrando el dinero.
Se ha levantado el ídolo de lo material en nuestro corazón. Por eso cuidémonos de los ídolos. Los ídolos se levantan y están junto al camino. Los que están junto al camino tienen ídolos. Mira, segunda de Samuel, vamos a ir rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 2. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. O sea que Absalón se ponía junto al camino. O sea que junto al camino estaba Dan, que era una serpiente. Y ahora junto al camino estaba Absalón. ¿Quién es Absalón en la Biblia? Absalón es el que se rebela contra sus autoridades. Absalón es aquel que se ponía en la puerta del palacio y dice la Biblia que le robaba el corazón al pueblo. Absalón era aquel que traía división dentro del pueblo. Ese era Absalón. Por eso hay una cosa que se denomina el espíritu de Absalón. Porque aunque Absalón fue una persona de carne y hueso que vivió y murió hace milenios atrás, hay algo que es el espíritu de Absalón, que a veces se levanta en hombres y en mujeres. ¿Qué es ese espíritu, pastor? Es el espíritu de dividir. Es el espíritu de hablar mal en contra de sus autoridades. Es el espíritu que quiere robar el corazón del pueblo. ¿Y dónde está Absalón? Junto al camino. O sea que los que están junto al camino corren el peligro de chocarse con uno que tenga el espíritu de Absalón. Dice la Biblia que Absalón se ponía así en la puerta y decía, si tuvierais un rey que escuchara vuestros pleitos. Y dice que les besaba las manos. Dice, y así robaba Absalón el corazón del pueblo. Hay que cuidarse de la gente que viene a robar el corazón del pueblo. Hay que cuidarse de la gente que viene a dividir la casa, viene a dividir el matrimonio, viene a dividir la iglesia, viene a dividir la familia. Es el espíritu de Absalón. ¿Sabes cuántas veces yo he visto que a través de este espíritu, que es el espíritu de Absalón, se han dividido iglesias enteras, familias enteras, matrimonios, casas? Porque hay gente que está junto al camino, que no está en el camino. Y junto al camino, hermano, pues está pensando en otras cosas, no está pensando en hacer la obra de Dios, sino en destruir y en dividir. Por eso, estar junto al camino es correr el riesgo y el peligro de encontrarnos con un Absalón. Por ejemplo, en el área de la iglesia, alguien que se pone y dice, es que el pastor no te escucha. Si tuviéramos alguien que nos escuchara, yo estoy dispuesto a escucharos. ¿Eso es alguien con el espíritu de Absalón? Alguien que coge por detrás y hace llamadas y empieza y quiere hacer, quiere hacer una revuelta contra los pastores. ¿Es el espíritu de Absalón? Alguien que hace una llamada a uno y siembra algo mal y llama al otro y siembra cizaña en otro. Alguien que hace un corrillo y busca la manera de... ¿Es el espíritu de Absalón? Tenemos que cuidarnos del espíritu de Absalón. Y no solo en la iglesia, en el matrimonio hay que cuidarse del espíritu de Absalón. Por eso cuando uno está junto al camino, hermano, hay tantos peligros que se levante este espíritu, que viene y puede romper un hogar, una familia, un matrimonio. Por eso el plan de Dios no es que estés junto al camino, es que estés en el camino. Tienes que estar en el camino. Y de esa manera nos vamos a ahorrar encontrarnos con los Absalones que hay por ahí sueltos, que hay unos pocos, y con el espíritu de Dan también, que es una serpiente junto al camino. Por ejemplo, Mateo 20:30 dice, Mateo 20:30, y dos ciegos que estaban sentados, ¿dónde? O sea que estar junto al camino, ¿qué nos pasa estando junto al camino? ¿Que estamos ciegos? No, pastor, si yo veo, no, pero no estoy hablando de los ojos naturales, estoy hablando de los ojos en la fe, en el mundo espiritual. Los que están junto al camino no tienen visión. Los que están junto al camino no ven. Los que están junto al camino tienen un velo. Por eso es un peligro estar junto al camino. Junto al camino no tenemos visión. Junto al camino se nos puede aparecer un Absalón. Y junto al camino están la tribu de Dan, que es los que muerden los talones para que el jinete caiga para atrás. ¿Hay peligros de estar junto al camino? Claro que hay peligros de estar junto al camino. Hay bastantes peligros. Por eso junto al camino estamos sin visión. Vamos rápidamente. Marcos 4:16. No me quiero demorar mucho. Marcos 4:16. Ahora hay un terreno que es en las piedras. Este ya es otro tipo de terreno. Hemos visto el terreno junto al camino. Ahora hay un terreno que es
entre las piedras. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen el ¿qué? Raíz. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, que reciben la palabra y la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, son de corta duración. ¿Te has encontrado con ese tipo de terreno? Ahora sí, pastor, ya he recibido la palabra, ahora sí. Ahora ya me voy a conectar, me voy a enfocar. Pastor, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Pastor, estoy aquí a tu disposición. Pastor, yo quiero evangelizar, pastor, lo que haga falta, limpiar la iglesia. Pastor, ahora he entendido, me voy a comer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, voy a hacer un ayuno de 40 días como el Señor, pero al otro día los ves que están por el suelo. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Pero tú no eras el que ayer quería hacer un ayuno de 40 días? No, pero ya estoy por el suelo, no tengo fuerza. ¿Pero tú no eras el que quería ir a las calles a evangelizar? No, no me apetece salir hoy de la cama. Pero tú no eras, hermano, el que estabas aquí para ayudar, que querías. No, pero ahora mismo no puedo ni con mi alma. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Porque no hay raíz. Reciben la palabra con gozo, en otras palabras, se emocionan. He visto a gente emocionarse con la palabra. Gloria a Dios, y lloran. Ah, ahora sí, Señor. Pero saliendo por esa puerta, como no hay raíz, se secan. Se emocionan. Gente que quiere tirarse de cabeza en el río de Dios y salen corriendo cuando ven las profundidades de Dios. Por eso yo siempre digo lo mismo, preocúpate por crecer primero no hacia arriba, preocúpate primero de crecer hacia abajo. Porque que el cristiano pueda perdurar y que el hijo y la hija de Dios pueda perdurar y pueda al final tener frutos, no depende de lo público y de que se vean las ramas rápidamente, sino de que primero pueda crecer con raíz hacia abajo. Porque lo que va a determinar que tú aguantes las tribulaciones y que aguantes los desiertos de la vida es justamente la raíz que tengas. Pero hay terrenos que no tienen raíz. Están sembrados si es sobre las piedras. Mira, Segunda de Reyes 19:30. Mira lo que dice Segunda de Reyes 19:30. Dice, y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, Segunda de Reyes 19:30. Volverá a echar raíces abajo, ¿y qué llevará? ¿Fruto dónde? Arriba. O sea, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Y es que no se puede llevar fruto arriba si no se echa raíces abajo. Sin raíz secreta no hay fruto público. Hay gente sin tener una vida de intimidad y una vida secreta en Dios, sin echar raíces en Dios, que quiere rápidamente dar frutos. Esos son los que edifican sobre la arena. Y edificar sobre la arena, según Mateo capítulo 7, al primer viento se cae la casa, al primer problema se cae la casa, al primer conflicto la casa se desvanece. ¿Por qué? Porque no hay raíz. Por eso en el cristiano lo importante primeramente es crecer hacia abajo. Como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe y que Él crezca. ¿Te das cuenta? Que yo mengüe. A la medida que nosotros vamos menguando, vamos echando raíces. Y cuando uno echa raíces vamos a darle tiempo, porque al tiempo vamos a ver un árbol grande, y no solo un árbol grande, sino un árbol que tiene fruto, un árbol que tiene identidad en Dios. Pero para eso, primeramente, tenemos que tener raíces en Dios. Porque si no, solo venimos, recibimos la palabra, pero son, ¿cuánto? 15 minutos de emoción, media hora de emoción, 40 minutos de emoción. Ay, Señor, ahora sí he recibido la palabra, me he quebrantado en tu presencia. Pero cuando sale por las puertas, lleva la misma vida de siempre. Cuando sale por las puertas, la primera tribulación ahoga la semilla de Dios. El primer problema en la casa y ya ahoga la semilla de Dios. Por eso es importante, antes de crecer hacia arriba, crecer hacia abajo. No se puede tener fruto público sin intimidad en el secreto, sin tener primero raíces. A ver, ¿cuántos quieren matar al gigante Goliat delante de todos? Yo quiero matar a Goliat delante de todos. David mató a Goliat delante de los dos campamentos y cantaron las doncellas y dijeron, Saúl mató a sus miles,
Y David mató a sus 10.000, ¿te das cuenta? Era una honra pública matar a Goliat, pero David antes de matar a Goliat públicamente, en el secreto tuvo que luchar con osos y con leones. Y es que no hay una victoria pública contra Goliat si primero en el secreto no matamos a los osos y los leones. Sin raíz no hay fruto, sin raíz no hay recompensa. Por eso dijo el Señor, buscarme en el secreto. Aquel que me busca en el secreto va a tener recompensas. ¿Dónde? En lo público. Pero todo cristiano que no quiere echar raíces y no quiere crecer hacia abajo, va a ser imposible que mañana tenga frutos en Dios. Por eso es importante saber que no somos este tipo de terreno, ¿o sí? No, este tipo de terreno no, son terrenos que no tienen raíz. Por eso dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Hay gente que se le olvida la palabra de Dios. Recibe palabra martes, recibe palabra jueves, recibe palabra domingo, pero el lunes ya por la mañana se le olvida. Se predica desde aquí, hermano, dominio propio. Se predica desde aquí, hermano, mansedumbre. Y el lunes por la mañana se levanta con el pie izquierdo y porque alguien le toca el claxon con el coche, quiere salir ya por la ventana y arrancarle la cabeza. ¿No escuchaste el domingo la palabra? Se predicó desde este púlpito, honra a tu esposo, habla bien de él, hónralo, respétalo. Aparece ya el lunes por la mañana, se levanta ella con el pie izquierdo y le dice una mala palabra al esposo. Y viceversa también. Y dice, ¿y cómo puede ser si se predicó el domingo acerca de honrar al matrimonio? Si se predicó el martes acerca de dominio propio. ¿Cómo puede ser? Porque son oidores olvidadizos. Son los que tienen corta duración, los que la palabra no puede echar raíces en su corazón, sino que son de corta duración. Son como las pilas de los chinos. ¿Tú has comprado una de pilas de los chinos? Luego hay otras pilas que son Duracell, que las pones esas pilas y duran hasta que venga el Señor a por nosotros y no hace falta comprar más. No son de corta duración. Entonces, que me perdonen mis hermanos asiáticos, no seamos cristianos de los chinos. Seamos cristianos según Dios, dando fruto en el Espíritu, teniendo raíces, diciendo no. El pastor predicó esto el martes, yo esta palabra me he emocionado, me he quebrantado y gloria a Dios, pero ahora la voy a abrazar y me la voy a llevar pegada a mi espíritu. La voy a poner en práctica. No solo voy a ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Porque mira, leer la Biblia te da información, practicar la Biblia te da autoridad. Por eso no es solo leer la Biblia, sino practicarla también. Y la palabra que se escucha no es solo disfrutar en el momento de la palabra, sino que te sirva luego para el día a día en lo cotidiano de la vida. Es para eso la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mira, Lucas 8:13, hablando de este tipo de terreno, Lucas 8:13, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Creen por algún tiempo, ¿te das cuenta? Es de corta duración. En el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué te pasa, hermano, que ya no te veo, que estás ahí como estabas antes? No, que estoy pasando una prueba. ¿No te das cuenta que las pruebas no te pueden alejar de Dios? Que lo que hacen las pruebas en nuestra vida es que nos tiene que acercar más a Él, que las pruebas es el cincel de Dios para que nosotros vayamos madurando. Pero claro, cuando no hay raíz, pues nos aparta rápidamente. Vamos a Marcos 4:18, por favor, vamos a ir rápidamente. Terreno entre espinos, Marcos 4:18. Dice Marcos 4:18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, este es otro tipo ya de terreno. Son los que oyen la palabra,
pero les puede más el placer de lo material y las riquezas que ofrece el mundo que la semilla de la palabra. Es otro tipo de terreno. Vamos a ir a 1 de Timoteo 6:7. Vamos rápidamente, por favor. 1 de Timoteo 6:7. Mira lo que dice este texto, 1 de Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cómo dice? Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. ¿A que esto lo sabemos todos? Pues a veces no lo parece. Algunos se creen que cuando uno se vaya de esta tierra, porque tengo una noticia, un día vamos a morir. No somos eternos. El chalet de 2 plantas con piscina se queda aquí. La Volkswagen Multivan se queda... No, esa se va. Hay algunos que se creen que sus posesiones se van a ir para arriba con él. Algunos que creen que mientras vayan a subir para arriba al cielo van a ver aquí su televisor de plasma, su sofá, su coche, su casa. Hermano, del polvo venimos y al polvo volveremos. Y así como venimos a esta tierra, de esa manera nos vamos a ir sin nada. Bueno, sin nada no, sino con la semilla de la palabra de Dios y habiendo sido salvados y justificados por el Señor. Eso es lo que nos vamos a llevar. Gloria a Dios, apláudele por favor a tu Dios. Gloria a Dios. Pero hay gente así, hermano, hay gente que piensa que se va a llevar algo de esta tierra. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Aquí se va a quedar la casa, el coche, todo lo que nosotros amamos, anhelamos, se va a quedar aquí. ¿Es bueno tenerlo aquí en la tierra? Por supuesto que es bueno tener aquí un coche, una casa, es buenísimo, es excelente, pero la verdad es que no nos lo vamos a llevar. Es que arriba no hay hueco para aparcar tu coche. Arriba no necesitamos llevarnos nuestra casa, ya hay una casa en el cielo. Ya tenemos una morada allí arriba. Y aunque parece una cosa, hermano, que es tan clara, hay gente que por esos afanes hace que la palabra y la semilla se ahogue en su corazón y no dé frutos. Porque está pensando constantemente el negocio, el proyecto, esto, lo otro, el trabajo. Y está bien trabajar, está bien tener negocios, está bien tener proyectos, pero que nunca se te olvide que el que busca primeramente el reino de Dios, todo lo demás es por añadidura. Hay gente buscando las añadiduras y ¿sabes qué? Ni tiene el reino ni tiene las añadiduras. Pero aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le va a ser por añadidura. Por eso no te dejaste por cosas que van a desaparecer, por favor. No te dejaste por cosas que se van a terminar. Pon tu fe en algo que nunca se va a terminar. Lo único que no se va a terminar es la semilla, es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Pon tus ojos en algo que nunca va a caer. No te afanes por las cosas de esta tierra, por favor. Dice el verso 8, ahí en 1 de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es que hay gente que no está contento con eso. Teniendo sustento y abrigo, dice, con eso estate contento ya. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y ahora dice el verso 10, porque raíz de todos los males, ¿qué dice? ¿Qué dice? Raíz de todos los males es el dinero. ¿El dinero? El amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor no el dinero. Me he encontrado por ahí gente predicando esto y diciendo, hermano, la raíz de todos los males es el dinero. Y yo ahí inteligente, bueno, pues si no queréis el dinero, dármelos para mí. Pero la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Por eso hay una frase que es ya muy antigua y es el dinero en el bolsillo y a Dios en el corazón. Lo malo es subir del bolsillo el dinero y plantarlo en el corazón. No es malo el dinero, es amar el dinero lo malo. Y hay gente que por estas codicias, hay gente que anhela nada más que las cosas materiales, al final la semilla se ahoga en su corazón de la palabra. Y verdaderamente lo que te hace rico no es el dinero, lo que te hace rico es Cristo.
Se puede tener de todo en la tierra y si no tienes a Cristo, eres el hombre y la mujer más pobre de toda la tierra. Y gente que quizá no tiene tantas cosas materiales, como tenga a Cristo, es el hombre y la mujer más rica de toda la tierra, porque las riquezas no dependen del dinero que puedas tener en tu bolsillo, la riqueza depende de tener a Cristo en el corazón. Por eso no nos confundamos. Desenfocarnos y poner nuestros ojos solos en las cosas materiales hace, hermano, que se ahogue esa semilla de la palabra. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Te das cuenta? Se extravían de la fe por el amor al dinero y fueron traspasados de muchos dolores. Son los que se afanan por lo material, los que aman el dinero. Apocalipsis 3:17, le voy a pedir al Joel, por favor, ahí. Pasa al piano, Joel, porfa, un poquito, ya estamos finalizando. Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico. Mira lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ah, porque tú dices, yo soy rico. Es que hay gente que dice eso en su corazón. No, si yo soy rico, ya, si yo... A mí no me hace falta de nada. Bájalo un poquito, por favor, un poquito, bájalo. Si a mí no me hace falta nada, yo tengo un buen trabajo, un matrimonio bien, unos buenos hijos con educación, un buen coche en la puerta. Tengo mi casa pagada, no me falta nada. Yo soy rico. Y dice el Señor, no sabes que eres un desventurado. Qué fuerte, ¿eh? No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Increíble. Dice el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, para que puedas ver. Hay gente que en su corazón dice, yo no tengo necesidad de otra cosa. Y se ahoga la semilla, la palabra de Dios en su corazón, creyendo que las cosas materiales van a llenar los vacíos del corazón. Las cosas materiales no pueden llenar el vacío del corazón que hay en el hombre y en la mujer. Todos venimos a esta tierra con un vacío muy grande en nuestro interior. Y ese vacío tan grande solo se puede ocupar por alguien muy grande. Y aquí en esta tierra no hay nada lo suficientemente tan grande como para que pueda ocupar los vacíos del hombre. Conozco gente que son millonarios que tienen que tomar pastillas para dormir por la noche. Gente que hace deportes de riesgo, que hace puenting y cosas, y que no le importa si quizás esa cuerda falla y se muere porque está deseando quitarse la vida. Gente que juega con fuego, hermano, y siempre al límite. ¿Sabes por qué? Porque tiene un vacío muy grande en su corazón. Gente que tiene de todo lo que se puede pedir materialmente y vive literalmente con una raíz de amargura, que no sabe lo que es la felicidad y el gozo. Gente que no tiene preocupación en decir ¿qué voy a hacer para pagar este mes? ¿Cómo voy a hacer para llegar a pagar esta cuota? No tiene esos problemas, sin embargo no puede conciliar el sueño. Pero conozco a otros hermanos, y no estoy haciendo apología de la pobreza, porque yo creo en un Dios que nos prospera. Pero también he visto a otros hermanos que, aunque hagamos a veces muchas cuentas para llegar a final de mes, dormimos tan tranquilos en nuestra almohada, que quizá no tenemos el coche de nuestros sueños, ni ese que sale en el anuncio, ni tenemos la casa, hermano, que sueña todo el mundo, pero hay una paz en nuestro interior. ¿Sabes por qué? Porque hemos puesto nuestros ojos no en lo material, hemos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la vida. Y esa semilla del Evangelio se ha abierto paso en nuestro corazón y ahora tenemos gozo, alegría y paz, y todo lo demás para nosotros es añadidura. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Por eso no te vengas arriba cuando todo te vaya bien. Tampoco te vengas abajo cuando haya una crisis económica. Tú mantente siempre en el mismo estado. ¿Sabes por qué? Porque el estado en el cristiano no lo define el dinero, no lo define la posición social, no lo define tener un sueldo más grande o más pequeño. Nuestro estado lo define el gozo y la paz que solo Cristo puede ofrecer y que se arraiga en nuestro corazón. Por eso, que no se ahogue la semilla de la palabra,
que no se ahogue la semilla de la palabra. Gloria a Dios. Marcos 4:20, ponte en pie, por favor. Vamos a leer este texto. Marcos 4:20 es el último terreno. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Porque una cosa es oír la palabra y otra cosa es recibir la palabra. Estos son los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos en esta noche han entendido que tienen que ser este tipo de terreno? No el terreno junto al camino. Acordaros que junto al camino aparece el espíritu de Absalón. Junto al camino están los que murmuran, los que critican. Junto al camino están los que se duermen y el enemigo siembra cizaña. Junto al camino estaba, por ejemplo, Bartimeo, y estaba ciego, sin visión. Acordaros que hay otro terreno sobre las piedras, que son los que no tienen raíz. Un terreno sobre los espinos, son los que tienen sus ojos puestos solo en las riquezas de este mundo y ahogan la semilla de Dios. Pero luego está este terreno, que son el buen terreno, que oyen y reciben la palabra de Dios y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice la Biblia: y sembró Isaac aquel año en la tierra, dice, y dio fruto al 100 por uno. Yo digo por la fe que aquí hay hombres y mujeres que son buena tierra y que van a dar fruto. Hombres y mujeres que ya no van a estar junto al camino, sino en el camino. Hombres y mujeres que han entendido que las añadiduras son parte de la vida, pero no es lo principal, que lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia. Aquí hay hombres, hay terrenos que hoy han entendido que la culpa no está en la semilla de la buena palabra, sino en que hay que examinar el terreno, hay que prepararlo, hay que abrir el corazón para que esta semilla se plante y podamos dar fruto. Y cuando uno comienza a dar fruto en el Señor, hermano, es cuando uno verdaderamente experimenta para qué ha venido a la tierra, por qué Él ha hecho nacer el Señor aquí en esta tierra, que el Señor ha marcado un plan y un propósito con un destino para mí, y el plan que el Señor tiene para mí es que yo pueda dar fruto en todo lugar, en todo tiempo, fruto en el hogar, fruto en el matrimonio, fruto en la casa, fruto en la iglesia. He sido llamado a dar fruto en el Espíritu, a desarrollar carácter y sacerdocio en Dios. Por eso, a partir de ahora, si te has sentido identificado con los otros terrenos, este es tiempo de rectificar. Este es tiempo de arreglarlo. Si crees que estás junto al camino, ponte ya en el camino. Si crees que estás sembrando sobre piedras y no hay raíz, echa raíces. Pídele al Señor primero crecer hacia abajo. Dile: Señor, quiero menguar y que tú comiences a crecer. Dile: Señor, te ruego, si quizá me estoy desenfocando por las cosas materiales, yo no quiero ser un terreno entre espinos, Señor. Yo he comprendido que la verdadera riqueza es tenerte a ti en el corazón, Señor, es tener tu paz en mi casa, es tener tu respaldo y es tener tu presencia. Así que te ruego, Señor, en esta noche, que tú me hagas ser un buen terreno y que yo pueda dar fruto. ¿Cuántos van ahora a orar así, de esa manera? ¿Cuántos en el secreto le van a pedir al Señor ser un buen terreno? Pídeselo ahora al Señor. Cierra tus ojos ahí donde